Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a realizar la consideración de distintos temas que marcan agenda noticiosa. Por lo menos en los últimos días se ha ido ventilando muchos elementos, se han ido presentando algunas variables en torno a los ejes temáticos que vamos a considerar en esta jornada. En el primer punto de la agenda de Diálogo en Panamericana está ese conflicto interno en el movimiento al socialismo tras la realización del Congreso en Laucaeñe. Es de conocimiento público que hubo algunas impugnaciones a este evento, no solamente a nivel del Tribunal Supremo Electoral, sino también a nivel de la justicia. Hubo la admisión de un amparo que tendría que haber tenido, dicen, algún efecto sobre la realización de este Congreso en Laucaeñe. Pero además hay acciones también ante el Tribunal Supremo Electoral. Habrá que establecer cuáles son los alcances jurídico-legales de este Congreso realizado en Laucaeñe, pero también se está hablando de las perspectivas del Cabildo del próximo 17 de octubre, fecha emblemática porque en similar fecha, el año 2003, dimitía en el poder Gonzalo Sánchez de Lozada, y este Cabildo se va a realizar precisamente en la ciudad del Alto, que fue protagonista en aquel entonces de la denominada Guerra del Gas. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la evaluación sobre el rol y retos que tiene el Tribunal Supremo Electoral. A propósito del conflicto interno en el MAS, se ha mencionado que hubo dubitación, falta de firmeza, falta o ausencia de una acción decidida de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que lo único que tienen que hacer es hacer cumplir las normas y las leyes en nuestro país. Faltó eso, se ha mencionado, y los críticos, sobre todo en oposición en el legislativo, decían, si no pueden resolver temas internos de un partido político, ¿qué será con las elecciones? ¿Qué será con unas elecciones nacionales? Era la pregunta que se lanzaba. Bueno, este es el segundo punto de Diálogo en Panamericana. Y finalmente, también a modo de repaso, a modo de reflexión, hubo un presupuesto que se ha reformulado. El presupuesto reformulado se ha aprobado con un incremento también para el funcionamiento del legislativo. Hay críticas, cuestionamientos por esta decisión porque dicen, a poco del cierre, además de la gestión legislativa 2022-2023, una suerte de inacción en el legislativo, sobre todo en la Cámara de Diputados, y aún así hay un incremento del presupuesto. Pero bueno, esto está en el tercer punto de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es usual en el programa, hemos realizado un sorteo previo con la activa participación de nuestros invitados para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida al abogado Franklin Gutiérrez, en primer lugar; en segundo lugar, al investigador Carlos Bert, y también está con nosotros el senador tarijeño Rodrigo Paz. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra al
Abogado Franklin Gutiérrez, en este primer punto, ¿qué mencionar, qué se puede decir frente al Congreso de la UCAeña y del MAS? ¿Cuál es la perspectiva para el Cabildo del 17 de octubre? Adelante, bienvenido. Bueno, muy buenos días a Panamericana en este sábado, a Carlos un saludo cordial, a Rodrigo también, ya hemos estado varias veces en este escenario. Bueno, empezar señalando de que lo sucedido en Cochabamba, en la UCAeña, es nomás la materialización, lo que podemos ver de lo que ahora es el MAS. Un partido con conflictos internos, como es característico de los partidos grandes. Si uno revisa la historia de los partidos políticos, los partidos grandes siempre han tenido estos conflictos. El MNS ha tenido, por eso se dividió pues en MNS histórico, MNS de izquierda, el MNS en sí, bueno, y muchos partidos. Lo que ha sucedido en el Congreso de Cochabamba me llama la atención porque primero se convoca para, cuando señalan, dicen vamos a hacer un nuevo lineamiento político. El lineamiento político significa establecer una nueva tendencia ideológica que tendría que renovar el MAS en base a sus estatutos, porque los estatutos son la estructura del cómo encaminar, donde te establecen procedimientos. Pero ya al hablar de ideología del MAS, tendría que empezarse a hablar de lo que significa incluso el M, el A y la S. Y sumado a ello las organizaciones sociales que han dado nacimiento más bien al MAS, es al revés. Sin embargo, cuando empieza la convocatoria por parte de su ejecutivo a la cabeza de Evo Morales, empiezan los conflictos. A decir de las organizaciones sociales, más de 50 organizaciones no fueron convocadas. Es decir, parece que se seleccionó, se discriminó a unas, a otras se les dio preferencia, se creó una policía sindical que vigilaban el ingreso, la entrada al Congreso, bueno, todo un ritualismo, y empieza el Congreso y cambia el contenido del mismo. Es decir, lo vuelven una primaria. Y no estamos en periodo de primarias. Si bien las primarias es un mandato constitucional, que está también previsto en la ley de partidos políticos, que es nada más que una cláusula democrática, de decir, en las primarias se van a elegir democráticamente a los que van a ser candidatos en las próximas justas electorales. El Congreso en Cochabamba, en la UCA, lo que empieza con lineamiento ideológico supuestamente, y termina ratificando el liderazgo de Evo Morales, y además se vuelve primaria porque dicen que va a ser el candidato a la presidencia. O sea, a ello hay que sumar el conflicto de la acción de amparo constitucional que en puertas de este Congreso se presenta. Se admite la acción de amparo, no vamos a discutir cuántas acciones presentaron, si desestimaron primero, luego volvieron a presentar, no. Acá lo que se ve es lo que se anota, y hay una acción de amparo en Santa Cruz que fue admitida con una medida cautelar donde le dicen al MAS, sobre todo le notifican a Evo Morales, ahora las notificaciones son hasta por celular, le dicen: pare el Congreso, paralice el Congreso hasta que se resuelva la acción de amparo constitucional. Se les notifica, sale el staff de abogados del MAS, eso ya da muestras claras de que ellos ya conocían incluso el contenido y el procedimiento de la acción de amparo, porque ya denunciaron ante el Ministerio Público un fraude procesal en el sorteo, en la presentación de la acción de amparo constitucional. Eso significa que tuvieron bastante tiempo para investigar aquello y desde ya conocían el contenido. El objeto de esta acción de amparo es decir que le decían a Evo Morales que él ha cometido actos ilegales desde la convocatoria, y le piden al Tribunal Constitucional, a través de la sala, le dicen: anule la convocatoria, es decir, vuelva al vicio más antiguo y que el señor Evo Morales vuelva a convocar. Eso es lo que piden en la acción de amparo constitucional. El MAS que hace, los que están dirigiendo este Congreso,
cortan un día, aceleran todo, sacan resoluciones, lo vuelven primaria al Congreso y lógicamente dicen, este es un derecho ya consolidado, el amparo llegó tarde. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la acción de amparo constitucional? Eso ya entramos en materia de teoría procesal. Significa aquello, que una vez que se admite la acción de amparo, se les notifica con la cautelar, la parte activada debe cumplir esa notificación y esa providencia. Paralizar el Congreso hasta que se lleve a cabo la acción de amparo. Una vez que ellos conocen, no hicieron caso, llevaron igual el Congreso. Sin embargo, lo que no se dan cuenta es que una acción de amparo tiene efectos retroactivos. Por eso hay el principio de inmediatez. Un amparo se puede presentar dentro de los 6 meses. Yo puedo presentar una acción de amparo al mes del Congreso. Si hay un acto ilegal no puede convalidarse. Igualito va a retroceder el tiempo y lo va a anular hasta la convocatoria. Si se anula hasta la convocatoria, acá no hay que discutir y no hay que decir son ya derechos consolidados, el amparo llegó muy tarde, donde dice en el Código de Procedimiento o en el Código Procesal Constitucional, donde dice que en qué tiempo se debe presentar una acción de amparo en estos acontecimientos. La Constitución dice uno tiene 6 meses nada más, principio de inmediación. Ahora, lo que a mí me llama la atención, y esto seguramente hay que debatirlo con el tema del Tribunal Electoral, es ¿por qué no convocaron como tercero interesado al órgano electoral en la acción de amparo? Porque es el que supervisa, es el que fiscaliza, y cuando un profesional elabora una acción de amparo, debe fijarse y decir, bueno, ¿quiénes son terceros interesados? Los terceros interesados en este caso sería el órgano electoral, porque es el que supervisa, ha mandado veedores, pese a que hay 2 recursos de revisión que fueron presentados anticipadamente, pero igual manda sus supervisores, se constituyen en parte y además con un rol constitucional. ¿Por qué no plantearon la acción al tercero interesado, que es el Tribunal Constitucional? Bueno, estos aspectos se han debido tratar seguramente, y es por eso que este amparo se ha suspendido. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos? Una vez que se sepa el resultado del fallo, si se concede la acción de amparo en favor de las Bartolinas, ese Congreso queda sin efecto y Evo Morales tiene que volver a revisar la convocatoria. Esa convocatoria tiene que ser socializada con todas las organizaciones sociales. Seguramente lo primero que se va a discutir es la jurisdicción territorial del Congreso. ¿Volverá a ser en Lauca? Lo dudo. ¿Será en Oruro? ¿Será en Cochabamba? ¿Será en el Alto? ¿Será en Santa Cruz? Eso es lo que se tiene que discutir antes de la convocatoria. Los requisitos, quiénes van a participar, cuántos delegados por organización, cuál va a ser el procedimiento, cuál va a ser el temario, todo eso forma parte de un procedimiento que tiene que estar con el estatuto y el reglamento del MAS. Entonces vamos a retroceder a esa instancia. Yo he escuchado decir de que Evo Morales ya no es parte, esto está en un presidio. No, el amparo va a retroceder hasta la convocatoria, porque el activado es Evo Morales. En el caso contrario, contrario sensu, llamamos los abogados, ¿qué va a pasar si el amparo no se concede? Si no se concede el amparo, los actos, lógicamente, ese amparo está desestimado, no se concede, y por lo tanto todas las resoluciones y todo lo que se ha determinado en el Congreso quedan validados y gozan ya de protección, además constitucional. Por lo tanto, ya no hay más que discutir y Evo Morales sería el posible candidato a las elecciones. Pero aparte de eso, esa es la acción de amparo, que es vinculante desde el día siguiente de que emita esa sala la resolución. Hay que cumplirla, no hay que esperar que vaya en consulta a Sucre, se cumple desde el día siguiente. Pero acá hay un proceso paralelo, que 2 procesos de revisión que se han presentado ante el órgano electoral. Y el órgano electoral ha tomado una posición bien clara, ha dicho,
no voy a discutir todavía el tema, si no voy a esperar el amparo, y como tengo que cumplir el amparo, esto ya no tiene sentido que nosotros nos manifestemos, porque no podemos causar un juicio paralelo a lo que diga la Sala Constitucional. No puede haber dos resoluciones totalmente antagónicas. Entre el órgano electoral, lo único que va a decir es: hemos recibido el informe de los veedores, pero estamos a la espera de la acción de amparo constitucional, y lo único que nos queda es acatar aquello. Entonces ya está por demás los temas de la revisión extraordinaria. Pero si el amparo, digamos, no se concede, todavía hay la alternativa de que el órgano electoral trate esos dos recursos. Trate, y si los trata, podría también el órgano electoral no homologar el Congreso en la UCA. Vean ustedes, tan importante es esperar la resolución de esta Sala Constitucional en Santa Cruz. Todo lo que vaya a suceder después, o podamos opinar, es meras especulaciones. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Franklin Gutiérrez en este primer punto del programa. Le damos la palabra también a don Carlos Bert para que pueda hacer uso de la palabra y dar cuenta de este primer punto del programa. Adelante, don Carlos Bert. Gracias, José Luis. Un cordial saludo a toda la audiencia, y también, por supuesto, a Rodrigo y a Franklin en este sábado al mediodía, pero también domingo en la mañana y domingo a medianoche. Un saludo a toda la audiencia de la radio. Bueno, desde el punto de vista jurídico, no hay mucho más que añadir a lo que ha explicado Franklin. Quizás lo que interese a la audiencia es vincular, porque el sentido de la pregunta es ese, ¿no? Conflicto en el MAS tras la realización del Congreso y la perspectiva del Cabildo. Entonces, a ver, asociemos los escenarios diferentes a los que está sometido el Congreso y el Cabildo. Está claro que la Sala Constitucional puede fallar en uno u otro sentido: o concede la tutela o niega la tutela. Aquí lo primero que llama la atención es que parece que los vocales de la Sala Constitucional, y en general todos los jueces, incluso el Tribunal Supremo Electoral, parece que están viviendo en otro país y se olvidan del contexto. ¿Cuál es el contexto? El propio Tribunal Electoral les ha dado a los partidos, entre ellos el MAS, hasta el 20 o 22 de octubre, para que adecúen su estatuto a la ley de organizaciones políticas, a la 1096, y procedan a renovar todas sus direcciones, después de postergar 2 veces. No recuerdo si es 20 o 22, poco importa, pero es el tribunal el que les ha dado este plazo. El partido que no cumpla esa orden pierde la personería jurídica. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Supremo Electoral? Elude asumir decisiones y lo deja correr el plazo. ¿Qué hace la Sala Constitucional? Han postergado hasta el 23 de octubre. O sea, ya se venció el plazo. Estas autoridades parece que están viviendo en otro país o están actuando, quién sabe bajo qué presiones y consignas. Bien, en ese contexto, asociemos ahora lo que puede pasar con el Cabildo. Primer escenario: si conceden la tutela, pero va a ser el 23 de octubre, cuando ya el MAS está ante la posibilidad de perder la personería jurídica, y el tribunal se va a ver obligado a postergar una vez más, pues no va a tener otro camino, ¿no? Es imposible pensar, no tienen suficiente entereza ni respeto profesional como para hacer cumplir su determinación, y el 23 de octubre decirle al MAS: ¿saben qué, señor? Usted ya no existe. Eso no va a ser el Tribunal Electoral. Entonces, van a postergar. Bien.
Si les conceden la tutela, el Congreso se anula y el Cabildo pasa a primer plano. Y el Cabildo se convierte en el evento fundante de la solución hacia futuro, hacia adelante. Porque del Cabildo va a salir nuevo Congreso, van a fijar, no sabemos qué, pero es el evento fundante y el inicio de la derrota interna de Evo Morales. Si a la inversa les niegan la tutela, dicen no al amparo, se consolida el Congreso con todas sus resoluciones. La nueva directiva, la adecuación del estatuto, pero también la curiosa resolución de, como han dicho, ratifican o aceptan, creo, la autoexpulsión de Arce Catacora y Choquehuanca. Eso no existe, ¿no? El que quiere irse renuncia, no se autoexpulsa, o sea, me estoy expulsando. Son las payasadas de Evo Morales, su equipo y ese grupo que tiene de todo menos de sentido democrático, ¿no? Entonces, incluido eso, se consolida y Arce Catacora, David Choquehuanca y no sé quiénes más están fuera del MAS, definitivamente. No es mucho problema eso de que Evo Morales es el único candidato. No, va a ser el único que se va a inscribir en las primarias, pues eso es obvio, ¿no? Ahí le cierran la puerta incluso a Arce Catacora de pedir perdón, de que retire su autoexpulsión, ¿no? Porque pueden hacer todo y luego habilitarse en las primarias. Pero no, Arce Catacora estaría fuera. Ahora, ¿qué pasa entonces en el MAS si les conceden la tutela a las dirigentes de Santa Cruz? ¿Qué va a pasar con el MAS? ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral? Yo lo que percibo aquí, por lo poco que he añadido, es que la conducta del Tribunal Supremo Electoral y la de la Magistratura Constitucional nos está mostrando el desplome de lo poco que queda en la institucionalidad del país. El MAS ha conducido a esto. Se está desmoronando todo. El modelo económico agotado, el modelo político agotado, la institucionalidad cayéndose, viniendo a menos, están destruyendo el país. Y si alguien todavía duda de que la justicia está subordinada al poder político, estamos presenciando como en un teatro el derrumbe de todo esto. Ese es el efecto de lo que está sucediendo. Bueno, con estos elementos de juicio solo nos queda esperar qué sucede hasta el 22 de octubre. Lo que se prevé, como el tribunal no va a decir nada y los otros se han postergado hasta el 23, esta semana el presuroso Evo Morales va a llevar sus documentos al tribunal y se va a adecuar y va a estar habilitado, ¿no? Y a esperar el 23 y lo que pueda venir después. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Carlos Bert. ¿Qué dice el senador Rodrigo Paz sobre este primer punto, el Congreso Laucaeñe, lo que puede ocurrir con el Cabildo el 17 de octubre? Primero, un agradecimiento a Panamericana y a través de Panamericana a toda la patria que está en la patria y que está fuera de la patria a nivel internacional. Saludar a don Franklin Gutiérrez, un jurista reconocido, a don Carlos Bort, que es, y felicitarlo por el esfuerzo que está haciendo en el tema de organización de un proyecto a nivel nacional. Quiero dar un saludo especial a Sucre. Hace una semana ha sido el aniversario de la capital de Bolivia, no había una sola autoridad presente. Nuestra capital, cuna de la libertad, no había nadie, o sea, un desamparo. Mire que los tarijeños estamos bien maltratados, pero creo que Sucre se llevó la flor en el maltrato nacional por parte del gobierno.
Y también a Bermejo, que está ahora en paro porque no tiene ni cremita mentolada en el hospital. O sea, esa es la coyuntura. Y de paso, por estar en el programa Adiacha, que está hoy día con entrada folclórica, y tenía que estar yo ahí bailando con mis amigos gremialistas, y no se va a dar. A ver, Bolivia está viviendo un momento de incertidumbre realmente profundo. Como me dijeron justo en Sucre, hablando de estos temas, aquí hay una suerte de canibalismo del masismo entre el presidente y el expresidente. Es un canibalismo de devorarse, y puede ser una coyuntura similar a la que decía el doctor Gutiérrez, en el sentido de que también le pasó al MNR. Pero bueno, el MNR, el MIR, la ADN y una serie de partidos están donde están porque tal vez la interpretación de qué debería darse como pasos, el masismo no lo ha aprendido. Y este canibalismo, esta autodestrucción del presidente y el expresidente está claro en la coyuntura nacional. Esto pareciera, me hace recuerdo al COVID. O sea, hay un COVID masismo, porque el COVID empezó a destrozar el ámbito de la política, empezó a paralizar la economía de la gente, las instituciones, la justicia. O sea, la capital de la justicia es Sucre, y tomé nota de lo que también me dijeron: los intocables en Bolivia son los del gobierno, y los que están en la justicia son intocables. Todos los demás podemos sufrir cualquier cosa, pero si estás en el gobierno o estás en el sistema judicial, no te van a tocar, eres intocable. Y esto lo dice la gente cuando yo lo hago con ellos. Y la gente también está diciendo que la democracia está peor que nunca, que nuestra deuda, la economía está en un momento muy, muy, muy complicado, tenemos una deuda extraordinaria, que nos hemos paralizado institucionalmente en el país debido a estas peleas, y que el gobierno se está olvidando de la gestión. O sea, el gobierno no está gestionando, está en una instancia, y lo tocaremos más adelante en el tema presupuestario, está en una instancia de paralización del conflicto, de este canibalismo, donde la gente no es la prioridad. La prioridad es la divergencia entre estos dos grupos de poder, estas dos castas. Entonces estamos viviendo coyuntura, no estamos viviendo un gobierno, un Estado que esté generando una visión estratégica del país. Y aquí, mientras estos dos se pelean, bolivianos y bolivianas, ya el próximo año no le vendemos gas a la Argentina, se acabó la venta del gas a la Argentina. El 2025, como bien dijo el ministro de Hidrocarburos, el señor Molina, ya no le vamos a vender gas al Brasil. El bioceánico, que tenía que pasar por Bolivia, va Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, o sea, no va a pasar por nuestro territorio. Hay un puente en Guajaramerín, en el Beni, que el gobierno, si bien no vamos a pagar esos 52 millones de dólares, los paga el Brasil, que no es regalo. El Brasil quiere llegar a la China, quiere llegar al Pacífico, y necesita pasar por Bolivia, Beni, La Paz, Oruro. El gobierno no se pronuncia con contundencia sobre estos temas, porque dice: sí, se va a hacer, pero ¿cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Cuando son los otros los que pagan, y tenemos una serie de conflictos, y de ahí entrarán los miles y miles de millones que generan el Producto Interno Bruto de Acre, Rondonia y Mato Grosso. Son más de 55 mil millones de dólares. Tienen un Producto Interno Bruto más grande que toda Bolivia, 3 estados del Brasil que quieren pasar por ese puente. Entonces, resulta que mientras estos dos señores se pelean con sus diferentes grupos de poder, entendiendo que hoy día más que nunca billetera mata galán, el que tiene la billetera, el que está en el Estado, está acorralando al galán, pero el galán no se deja. Pero ambos, tanto la billetera como el galán, no están preocupados por la gestión, ni por el pueblo, ni por la gente. En los recorridos por el país hemos estado en diferentes, y agradecer de paso a mucha gente que nos colabora, comunidades, ciudades intermedias, capitales, departamentos, zonas originarias, indígenas, los campesinos, y dentro de estos sectores hay los productivos, los pequeños y medianos empresarios, emprendedores, gremiales, folcloristas, vuelvo a saludarlos hoy día que están en Viacha, transportistas, exportadores, juntas vecinales, todos ellos, más otros sectores sociales, se sienten
confundidos porque saben claramente que las elecciones son el 2025 y no entienden este conflicto por el cual no hay que votar ahora. O sea, todo aquel que busca ser candidato o intenta imponer una lógica 2 años y un poco más a las elecciones nacionales, la gente dice, oiga, hoy día lo que toca es resolver la economía, hoy día lo que toca es resolver salud, educación, lo que toca es resolver, ¿por qué estos señores andan compitiendo quién es el más, por no decir una grosería, quién es el más fuerte del equipo, quién es el más fuerte entre Evo y el señor Arce, entre billetera y galán? Entonces, hay una confusión y claramente la gente entiende algo muy sencillito. Los que estuvieron quieren volver. O sea, los que estuvieron en el poder quieren volver. Los que están quieren quedarse. Pero ninguno de esos dos, ni el uno ni el otro, se están preocupando por los problemas de la gente. Entonces, lo que haya pasado en la Ocaña-Eñe o lo que vaya a pasar en el Cabildo, en el Alto, no sé dónde va a ser, realmente a la gente no le importa. Porque estas dos instancias, estas dos castas de poder, estos dos, uno que gobernó y el actual que gobierna, el que quiere retornar y el que se quiere quedar, no se están preocupando por las verdaderas preocupaciones o por la verdadera gestión. No les importa la gestión a la gente. Entonces, ante esta situación, la gente sabe que está en crisis, sabe que el gobierno, y lo tocaremos en el tema presupuesto, pero sabe que el gobierno, la inmensa mayoría de recursos humanos y económicos los gasta en el Estado. Hay 3 tipos de economía básicamente. Hay la del Estado, que está obsesionado el presidente con todo lo que, como dicen en Tarija, todo lo que payas, o sea, todo lo que agarras, todo lo que encuentras en recursos económicos, sea deuda externa, deuda interna o cualquier otra generación tributaria, va para mantener ese estado deficitario que no genera utilidades, no genera riqueza. La otra economía pasa a ser la economía de los emprendedores que nadie atiende, porque como están peleados entre estos dos, y claro, el Tribunal Supremo Electoral cumple su función, la justicia cumple lo que tiene que cumplir cuando está el gobierno de turno, ¿no es cierto? Pero la gente dice, oiga, ¿y nosotros qué cambia en la vida del boliviano que se haya generado este encuentro en el Chapare o en la Ocaña-Eñe? ¿Qué le va a cambiar la vida al boliviano el encuentro o el cabildo que se vaya a generar en el Alto? No le cambia nada, no le cambia nada su crisis, su pobreza, su falta de atención, su falta hasta de cariño se podría decir, porque es un abuso lo que pasa. Todo es coima, todo es poniendo, todo es amollando. La gente dice, oiga, ¿en qué cambia mi vida estos dos? Entonces no le importa a la gente. La gente sabe que tiene que votar el 2025. Ya elegirá, porque la gente va a decidir. Como decidió en la anterior elección, cerca del 55, un poco más, decidió por el actual presidente. Perfecto. De igual manera va a decir el 2025, pero sabe que ahora no tiene que decidir elecciones, tiene que decidir qué hace cada día para sobrevivir, qué hace cada día para sacar a la familia. Yo creo que, y con esto finalizo y agradezco el espacio que se me da, lo que yo he sentido a la gente sobre estas dos acciones es que quieren cambiar, que se vayan. Ya basta, es mucho abuso. Van a estar 20 años y el abuso que están logrando, han logrado ciertos objetivos que hay que reconocerlos, pero hoy día el sentimiento es abuso. Y la gente dice, ya basta ya. Entonces, la gente está buscando un cambio, pero con esperanza, porque no pierde la esperanza en la patria, no pierde la esperanza en Bolivia. Pero estos dos referentes que son centrales en la vida política hoy de Bolivia, no les importa lo que le pase a la gente, les importa su grupo de poder. Billetera y galán se andan conflictuando para ver quién gobierna. Y no es la gente la que hoy día deciden ellos y sus organizaciones de poder. La gente es el camino. Como decía en algún momento Jesús, yo soy el camino hacia Dios. La gente va a ser el camino del 2025 sobre quién va a ser y quién gobierna este país. Y en ese sentido, creo que ojalá que el presidente no cometa el error en el cabildo, un poco en la línea que decía Carlos. Ojalá que, sí, si quieren ser un momento fundacional, perfecto. Pero sería un grave error para la esperanza de este pueblo que asuma una posible candidatura presidencial. No es el momento. El momento hoy día es de atender los problemas del pueblo y no esta triste imagen de canibalismo político que están estableciendo estos dos personajes de la historia de la política nacional. Muy bien, muchas gracias al senador Rodrigo Paz. Vamos a hacer una brevísima
nueva ronda para establecer, ver algunas puntualizaciones, apuntes que seguramente quedan sobre lo que ya se ha mencionado hasta el momento. Doctor Gutiérrez. A ver, veamos Cabildo versus el Congreso en Cochabamba. ¿Qué se busca en el Congreso en Cochabamba, en Laucaeña? Lo que se buscaba era un lineamiento nuevo político y, como Charlie dijo, tenían que establecer los cambios a los estatutos para adecuar a la ley de partidos políticos y sobre todo a la Constitución, que el órgano electoral ni siquiera promociona bien aquello, porque si uno revisa la ley de partidos políticos y uno revisa los estatutos de todos los partidos, que yo lo estoy haciendo, encuentro lamentablemente muchos artículos que van contra la Constitución, los contradicen y hay muchos vacíos jurídicos. Ese era el objetivo del Congreso. El Congreso se desvía y, bueno, ¿dónde están las resoluciones del Congreso? ¿Cómo podemos fiscalizar? O sea, que si uno saca 5 resoluciones en el Congreso, esas 5 resoluciones deberían haber pasado por los veedores del órgano electoral, ¿sí o no? Por supuesto que sí. ¿Y qué va a hacer el órgano electoral? Va a agarrar las resoluciones, va a agarrar los informes de los veedores. ¿Y qué va a hacer la sala plena del Tribunal Electoral? ¿Qué va a hacer? O sea, va a decir, a ver, estas resoluciones tienen fundamento, tienen motivación, han cumplido con el lineamiento, han adecuado sus estatutos, han discutido sus reglamentos, han modificado, han contrastado con la Constitución política del Estado, ¿sí o no? No. ¿Qué dicen las resoluciones? Expulsión, ratificación, liderazgo. Eso no les ha mandado a hacer el órgano electoral y los veedores solamente miran de palco. Y la Constitución dice que el órgano electoral en este tipo de reuniones de partidos políticos, congresos o cuando existe un problema de democracia popular en cualquier sector, incluso en una junta vecinal, el órgano electoral tiene la obligación de estar presente. Pero la pregunta es, frente al Congreso, ¿cuál es el rol del órgano electoral? La Constitución dice supervisar. El verbo supervisar significa ver. Pero no solamente es ver, sino revisar. Revisar incluye una conducta de despliegue físico y de despliegue intelectual. Entonces no es mandar nomás a cualquier supervisor. Yo puedo mandar a cualquier funcionario público del órgano electoral. Se supone que el que va a ir a supervisar un acto de esa naturaleza, mínimo tiene que tener conocimiento de derecho constitucional. Este tiene que ser abogado, con esa especialidad, o en ciencias políticas. Porque tienen que ir a supervisar, tienen que elaborar un informe técnico. Eso es lo que debería haber ocurrido con referencia al rol del órgano electoral. Ahora, versus el cabildo. El cabildo es una expresión de la democracia que tiene el respaldo en la Constitución política del Estado. Pero el cabildo también, yo recuerdo los cabildos desastrosos de Santa Cruz, que todo era menos cabildo. El cabildo tiene un procedimiento claro, de decir, ¿tenemos la necesidad de hacer cabildo, sí o no? ¿Cuál es la necesidad? Primer elemento, identificar la necesidad. Entonces uno le preguntará al sector contrario al de Evo Morales y decirles, a ver, vamos a entrevistar a los señores que están dirigiendo el cabildo. ¿Cuál es la necesidad del cabildo? ¿Por qué el cabildo? ¿Por qué en esta fecha el cabildo? ¿Por qué en el Alto el cabildo? ¿Por qué el Congreso en Lauca? ¿Por qué ahí? ¿Por qué en esa fecha? Los objetivos, cruzar. O sea, el Congreso tiene un objetivo totalmente distinto que es más técnico de discusión estatutaria y el cabildo es más político. ¿En un cabildo pueden debatir el estatuto del MAS? No. En un cabildo solamente levantan la mano, aplauden, se van a quemar con el sol, insolación, nada más, ¿no? Eso es todo el cabildo. Ahí el laboratorio está atrás,
está haciendo las preguntas, luego le aplauden, levantan la mano y se acabó. El Cabildo del MAS se señala de que solamente es algo para demostrar la integración del Occidente y medir el físico del MAS en el Occidente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esa rivalidad, de ese encuentro entre Congreso versus Cabildo? El Congreso está con observación de inconstitucionalidad en este momento. Todo lo que han hecho, vayan a hacer, está en un statu quo. El Cabildo, ¿habrá algún recurso de inconstitucionalidad ahora el Cabildo? Podrá decir Evo Morales, si el Congreso está bajo observación, ¿por qué tienen que hacer Cabildo? Primero que se pronuncie la Sala Constitucional y recién los demás actos como el Cabildo del MAS podrán tener efecto. Entonces vean ustedes, el Cabildo en cierta manera también sufre los efectos de esa acción de amparo, si uno sabe interpretar muy bien. El Cabildo no va a dar candidatos, el Cabildo no va a establecer liderazgos, el Cabildo solamente es una medición de físico poblacional de lo que constituye todo lo que es el Occidente frente a lo que es el Chapare, Cochabamba, y para establecer y medir fuerzas físicas y de presencia de personas en el MAS. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Gutiérrez. Don Carlos Ver, también para ir cerrando este primer punto del programa, algunas consideraciones, apuntes. Sí, un comentario para distender un poco la reunión sobre lo que dijo Rodrigo, ¿no? Billetera mata galán. Yo creo que hoy no hay ni billetera ni galán. Si nos fijamos bien, ¿no? La billetera está hecha de tiras, ya no hay recursos para nada. Y no sé quién le puede llamar galán al que está sugiriendo Rodrigo, pero bueno, digamos, creo que ni billetera ni galán en este momento, ¿no? Es el poder político versus el poder económico informal y fraudulento del que administra el aparato del Estado. Bien, aclarado eso, a ver, creo que no debemos desvalorizar al Cabildo. El Cabildo es una institución que tiene régimen constitucional. No tiene carácter vinculante, pero está regulado en la Constitución. El artículo 35 de la ley del órgano electoral, la ley del régimen electoral, más bien, perdón, la ley 026, dice lo siguiente: las asambleas y los cabildos son mecanismos constitucionales de democracia directa y participativa, por los cuales las ciudadanas y ciudadanos, mediante reuniones públicas, se pronuncian directamente sobre políticas y asuntos de interés colectivo. La Asamblea y el Cabildo tienen carácter deliberativo, sus decisiones no son de carácter vinculante, pero deberán ser consideradas por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que correspondan. Comenzamos a tener una idea mejor del Cabildo. Iniciativa, artículo 36. Las asambleas y los cabildos se originan por iniciativa de las ciudadanas y ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. La convocatoria a una asamblea o cabildo por parte de sus promotores deberá incluir claramente el propósito de la iniciativa y la agenda. Y cierro, artículo 37. El órgano electoral plurinacional es competente para la observación y acompañamiento de las asambleas y cabildos. Realiza esto a través del CIFDE, como en el Congreso de la OCAEñe, y el CIFDE emite un informe, y el informe se publica en la página web del órgano electoral.
Bien, ese es el régimen. Entonces, ¿qué va a pasar el 17 en el Cabildo? Dependerá cómo organicen sus impulsores. Si tienen el debido cuidado, se ajustan a estas reglas, llevan adelante un cabildo que va a tener fuerza política, aunque no fuerza vinculante. Y la fuerza política puede convertirse en demoledora si está acompañada 5 días después o 6 días después por la concesión de la tutela. Imagínense ese escenario. El 17 se hace un cabildo más o menos bien hecho, sacan resoluciones, declaran que es ilegal para ellos, porque ellos son los militantes del MAS, declaran que es ilegal, contrario a su estatuto, el Congreso de Laucaeñe, tienen a los observadores del órgano electoral en el evento, y dicen que debe hacerse otro congreso, fijan fecha en tal lugar, etcétera, y nada más, porque no pueden hacer otra cosa. Si toman otras decisiones, ellos la tarrean, pero pues vamos a suponer que la van a pensar mejor. Bien, ese es el cabildo, eso deciden, y una semana después la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz concede la tutela. Chao Congreso de Laucaeñe. Lo que ha decidido el cabildo es el norte para el MAS. Ese escenario es fatal para Evo Morales. Ahora, van a mover todo lo que puedan, van a echar mano de lo legal y de lo ilegal para impedir que en la Sala Constitucional le conceda la tutela a las Bartolinas de Santa Cruz. Ya hay una acción, ¿no?, anunciada por Carlos Romero, incluso. Sí, claro, van a hacer todo lo posible para evitar, porque se están jugando como acabo de pintarlo, ¿no es cierto? Pero cerremos aquí, al margen de lo que pase en el Cabildo y de lo que ha sucedido en Laucaeñe, lo cierto es que a través de esta pelea se está develando, se está poniendo en evidencia toda la podredumbre. Ya en los meses anteriores hemos debatido el modelo económico, cómo el modelo administrativo ultracentralista se ha desmoronado, todas las flaquezas, y hemos llegado a una conclusión que felizmente se ha generalizado. El ciclo del MAS está agotado, y eso no lo pueden cambiar los dirigentes del MAS. Está agotado el ciclo masista. Estos factores, estos hechos redondean el escenario, y llegó el momento de su cambio, por los errores, por la dinámica de ellos mismos. Estamos acercándonos a ese momento. Lo único que falta es que la incertidumbre y el desorden no contagie, no avance, porque creo que ya se ha contagiado, no avance en el lado de la oposición, porque sí, se agotó el modelo, el ciclo masista, pero no se van a caer solitos. Alguien tiene que darles el último empujón, y los que tienen que dar ese empujón somos los de la oposición democrática. Pero si la oposición democrática está dividida en nuevas 5 o 6 organizaciones, y los que han estado participando en todos los eventos anteriores continúan con el deseo de intervenir, y nadie se aviene a comenzar a discutir la unidad, etcétera, la incertidumbre se apodera de todo el escenario, y lamentablemente creo que es lo que estamos viviendo. Pero como dicen los médicos, más de la mitad de la solución está en el diagnóstico. Creo que aquí hemos hecho el diagnóstico y viene después la solución. Muchas gracias, don Carlos. Para finalizar este primer punto, don Rodrigo Paz, adelante. 3 puntos rapiditos. Uno, no sabía que el cabildo, doctor, del Alto era Occidente contra Chapare.
Yo pensé que era un movimiento del Pacto de Unidad, porque si es el occidente, yo creo que Potosí, Oruro, La Paz, parte de Cochabamba, pero sobre todo la parte occidental se la tiene que cobrar caro al gobierno. La gente está yendo de los departamentos, está mirando a Santa Cruz, Tarija. Ahora hay una tercera oleada de gente que viene de Chuquisaca, de Potosí, de Oruro, porque no hay agua. Entonces no sabía que era eso. Si es eso, que el occidente pues le mande un mensaje al gobierno, porque la segunda ciudad de Oruro, de Potosí, de Chuquisaca, o sea, después de Sucre, Potosí y la capital Oruro, la segunda ciudad de esos departamentos están en Santa Cruz, y eso en los últimos años. La migración ha sido... Entonces no sabía que era occidente contra Chapare, pensé que era el Pacto de Unidad, que no es ningún Pacto de Unidad, son unos cuantos sindicaleros ahí que reciben sus recursos. Segundo, discúlpame, Carlos, con todo el respeto y a tu trayectoria, yo creo que el que te equivocas eres vos. El gobierno es la billetera, pero billetera ajena, es prestada. Porque teníamos reservas internacionales de 4.000 millones, ahora tenemos 2.000 millones. Se han volteado 2.000 millones. Hemos vendido 17 toneladas de oro para pagar servicio de deuda. Tenemos una deuda internacional y interna y externa de 28.000 millones de dólares. Tenemos los 24.500 millones de dólares de la gestora en manos del gobierno, o sea, era de los jubilados, de los aportantes, está en el gobierno. El gobierno tiene la billetera, pero es prestada, no es su plata, pero gasta como si fuera suya. Y el galán es nomás el galán. ¿O no se cree el galán del MAS, Evo Morales? ¿Quién le va a negar eso? Se cree el galán del masismo. Por eso no acepta que aparezcan, como dicen en términos galleros, otro gallo en el corral. No acepta. Entonces, la billetera la tiene el presidente y es con plata prestada. Y el galán es, y ahí creo que es un formato de interpretación, Carlos, y me asevero, billetera mata galán, y eso es lo que se está intentando. Lo último y breve es que los que estuvieron quieren volver a estar. Eso lo dice la gente. Los que están quieren quedarse. Pero ninguno de los dos grupos se preocupa qué va a pasar con la familia boliviana, qué pasa con la gente. Solo se están preocupando del poder por el poder. Y le hacen mal, especialmente porque en el caso del expresidente Arce, él ya está, es expresidente, pero el actual presidente está en gestión. Él tiene una responsabilidad, tiene un 55% que le dijo: usted gobierne, usted sabe de economía, usted puede gobernar. Y yo creo que su entorno lo está confundiendo a tomar y dedicarle tiempo a cosas que no son de importancia hoy día para la población. Ya se votará el 2025. Ya se votará el 2025. Y el mensaje también, querido Carlos, es para la oposición. Los que quieran seguir con mentalidad de oposición, que sean pues oposición. Los que tenemos mentalidad de alternativa, trabajamos alternativa, que eso es diferente, pero entendemos que el pueblo se ofende que hoy día por este sentido de la destrucción del Estado, de la democracia boliviana que están tomando estas dos castas de poder del MAS, la oposición sea recurrente a ese movimiento en vez de asumir sus propios tiempos y su propio rol. Porque todo lo que está actuando hoy día, esa oposición que no asume en la cabeza ser alternativa, va en función, se mueve el Arce, nos movemos. Se mueve el Evo, nos movemos. Oiga, movámonos con nuestros propios tiempos, los tiempos de la gente, del pueblo, de la familia, de los sectores. Es ahí donde tenemos que mover. Y la gente interpreta, entiende. El primer espacio es cambiar del sentido de oposición a ser un sentido propio, profundo, de alternativa. Algunos dicen, con esto concluyo, oiga, hay que ver lo de Milei. Milei es para los argentinos. Es como le dije alguna vez a Evo. Evo dijo, vamos a ser como Suiza. Váyase usted pues a Suiza a ser suizo. Si en Bolivia tenemos que resolver nuestros problemas con los valores y el sentido de la patria, cuáles se fundamentan. Y el principal problema que tenemos es no... había un historiador americano, y eso me lo dijo un amigo el día de ayer, cómo diferenciaba los países que progresan y cuáles son los que no progresan, que es la fila más larga. Los que progresan, tipo Japón, se preguntan qué hicimos mal o qué estamos haciendo mal. Nuestros países, porque además nos acostumbramos, ¿quién nos hace mal? ¿Por qué el imperio? ¿Por qué el capitalismo? ¿Por qué esto? O sea, no encaramos nuestros problemas. Y acá está claro que ninguno de estos dos grupos, uno en el Chapare, como indicaba el doctor, y el otro en el tema del cabildo,
están encarando los problemas de la gente, están encarando sus problemas. Y cuando tienen que resolver los problemas de la gente, dicen, no, esto es el imperialismo, el capitalismo, el de afuera, nos quieren matar, nos quieren eliminar. Oiga, ni unos ni los otros. Hoy día el sujeto político que se le tiene que dar preponderancia es a la gente. Es a la gente. Y espero que eso tome conciencia a aquellos que se consideren alternativa, no oposición. Esa palabra no tiene que caber en nuestras mentes. Ser alternativa es una visión de pasión, de compromiso, de desarrollo, de generar un concepto progresista de la apuesta hacia el futuro. Creerte que puedes ganar. Creerte que le puedes ganar a estas dos castas hoy día que dividen y destruyen el Estado y la patria. Muy bien, muchas gracias. Le damos al senador Rodrigo Paz en este primer punto, cerrando el primer punto. Nos vamos rápidamente al segundo, que tiene que ver con algo relacionado, una evaluación sobre el rol y retos del Tribunal Supremo Electoral. A propósito de lo ocurrido con el Congreso Interno en el MAS, hubo discrepancias, críticas, cuestionamientos a una suerte de inacción que se había presentado a nivel del Tribunal Supremo Electoral, estableciendo cálculos, estableciendo también algunas decisiones poco firmes, por lo menos, eso es lo que se ha mencionado. Bueno, definitivamente no se asumían decisiones y se generaban precisamente por eso las críticas y los cuestionamientos. Por ahora se están observando estos aspectos. ¿Qué va a pasar hacia adelante? ¿Qué va a pasar cuando definitivamente estén próximas ya las elecciones? Se tendrán que asumir decisiones mucho más firmes. Pero según algunos críticos, lo que se ha mostrado hasta el momento es falta de decisión, algo que tendrán que revertir por lo menos para las próximas elecciones generales. ¿Qué dice usted en este segundo punto, don Franklin Gutiérrez? Bueno, a ver, partiremos primero siempre de lo que dice la Constitución con referencia al tribunal o al órgano electoral. En Bolivia se ha tomado la decisión de retomar la visión de Simón Bolívar en sentido de decir, bueno, el Tribunal Electoral tiene que formar parte del nivel central, o sea, es decir, tiene que ser un poder que esté al mismo nivel del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo. Y tenemos una organización de un órgano electoral que es casi similar al Tribunal Supremo, es muy republicano. Es decir, tenemos una sala plena, que es la que está dirigida por un presidente, y los vocales. Esa sala plena es la que toma la decisión final y la que lleva adelante los destinos de ese órgano electoral, y a la vez es la que emite las decisiones y las resoluciones finales que hacen al destino de los partidos y políticos y de las organizaciones políticas y sectores que están vinculados a la democracia popular. Bien, la Constitución, por cierto, no ha desarrollado mucho, no ha materializado bastante con referencia al procedimiento que establece en cuanto a su rol del tribunal o órgano electoral. Pero hay una ley que establece su procedimiento, cómo debe actuar. Sin embargo, yo considero que el órgano electoral necesita, en cuanto a su estructura y en tanto uno analiza y se refiere a la normativa que se respalda al órgano electoral, necesitamos revisar esa normativa para tener un órgano electoral más activo. Yo veo en Bolivia, tal vez la Constitución dice, no, simplemente supervisar, fiscalizar, y es la propia Constitución política del Estado que le da limitaciones al órgano electoral cuando dice solamente va a ir a supervisar. Bueno, eso dice la Constitución, y habrá que hacer y revisar tesis de maestrías, tesis doctorales, en sentido de verificar, pues, hasta cuál es el alcance, el tema de la supervisión y qué principios constitucionales surgen de esa supervisión.
La supervisión, vean ustedes, en el Congreso de Cochabamba, que hemos visto en Lauca, nos ha develado de que tenemos un tribunal electoral muy débil. Muy débil. Y si uno analiza el poder político, el poder de un partido político, frente al rol que debe cumplir un órgano electoral, vean ustedes que el órgano electoral es demasiado débil. Por ese mismo rol que le dice la Constitución, ustedes van a solamente supervisar, se acabó, vayan a ver, a cuidar a la guagua nada más, o sea, niñeros, vayan a actuar así. Pero díganme ustedes, ¿quién sabe cuál es el procedimiento de una supervisión? Sería interesante preguntarle al señor Hasenteufel o a cualquier vocal, decirle, a ver, díganos cuál es el procedimiento de una supervisión en un congreso. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la estrategia, el dibujo de ejecución que ustedes diseñan para ir a supervisar? Y luego para fiscalizar, que es otro término totalmente distinto. Y otra actividad diferente. Van a ver ustedes que hay bastantes vacíos. Por eso no tenemos una actividad firme. Por eso, cuando se ha tratado el tema del Lauca, ha habido divergencia entre varios vocales de este tribunal electoral. Una vocal acusaba a otros de no tener firmeza, el otro decía, no, me están calumniando. Bueno, no voy a entrar en esos detalles singulares. Sin embargo, lo que hay que ver es que tenemos un tribunal electoral sumamente débil. Podemos tener, pues, los mejores hombres que estén sentados como vocales, como emperadores ahí en el órgano electoral. Pero ¿de qué sirve si la propia Constitución les pone límites y dice supervisar nada más? Hasta por ahí. Considero yo que las críticas personales a los miembros del órgano electoral están por demás cuando la propia norma constitucional y la propia norma legal establecen limitaciones en la actividad del Tribunal Electoral. Limitaciones. Por ejemplo, a mí me gustaría verificar una actividad más práctica y más activa cuando los partidos políticos van a postular, presentan su programa de gobierno y el órgano electoral lo primero que tiene que hacer es revisar ese programa si va o no con la constitución política del Estado. Es un ejemplo. Si cumple ese programa con políticas claras de defensa de los derechos fundamentales en materia de salud, trabajo, vivienda, derechos fundamentales. ¿No creen ustedes que el órgano electoral, al recibir un programa de gobierno de cualquier partido, lo primero que debería verificar y decir, bueno, este programa de este partido no contiene aquello? Sería el primer defensor de los derechos fundamentales el órgano electoral, que le diga a los partidos políticos, si usted va a presentar este programa, tiene que cumplir, pero principalmente su programa en materia de derechos fundamentales, salud, por ejemplo. ¿Qué está ofreciendo usted? ¿Va con la Constitución su programa o no va con la Constitución? ¿Las va a defender, las va a ejecutar? Muy bien. Así tendríamos un órgano electoral más activo, porque muy poco se sabe de la actividad práctica de los miembros de sala plena, por ejemplo. O tenemos casi unos magistrados que, parecidos a los de la Suprema, que resuelven los conflictos de los partidos políticos, van sacando leyes o van aprobando personerías de partidos o agrupaciones políticas, y en eso están llevándose el tiempo. Pero cuando se trata de resolver problemas como en el Congreso de Cochabamba, vean ustedes, simplemente son supervisores. Y ahí va a venir un conflicto. Por ejemplo, ellos van a emitir un informe de la supervisión del Congreso de Cochabamba. Y luego van a emitir otro informe del Cabildo en el Alto. En el caso del MAS nomás veremos.
cuál va a ser la conclusión final y la posición final del órgano electoral, pero ya no con el Cabildo, ya no con el Congreso, sino con el MAS. Y quiero volver a este tema que tiene que ver mucho con el órgano electoral. Si el Congreso es del MAS y está cuestionado constitucionalmente, y el órgano electoral dice no, está en statu quo porque hay una acción de amparo, pero el Cabildo también es del MAS o no es del MAS, porque no hay división oficial, pero es del MAS o no es del MAS. Son instituciones distintas, pero el órgano electoral va también a supervisar el Cabildo. Dice organizaciones sociales. Pero está igual. No se las asume desde el punto de vista partidario, ¿no? Forman parte del MAS. No tendría que decir el órgano electoral, el Cabildo también para hasta que la Sala Constitucional resuelva el conflicto por principio de igualdad. Yo estoy pensando en voz alta, sí. Porque se trata, claro, de figuras distintas, protegidas, como dijo Charlie, por la Constitución Política del Estado, eso no cabe duda, pero en el contenido político, si el MAS está cuestionado en un Congreso, las decisiones que vayan a dar en el Cabildo podrían entrar en contradicción. Pero en un sano juicio, yo he hablado con varios profesionales en materia constitucional, y dicen, pero también el Cabildo tendría que suspenderse. O sea, por principio de igualdad. Porque lo que vaya a decidirse en esa Sala Constitucional, en cierta manera, va a afectar o va a beneficiar, como el análisis que hizo Charlie, el Cabildo va a beneficiar o va a perjudicar a uno. Y en este caso a la ala de Evo Morales. Pero ¿cuál es el rol entonces del Tribunal Electoral? Si le preguntamos nosotros, si lo hacemos sentar en la silla para un examen de grado al órgano electoral y le decimos, a ver, ¿qué opinan los señores miembros del órgano electoral? Estos son los orígenes del Congreso, este es el amparo que viene, muy bien, esto es del MAS. Ahora viene otro Cabildo también del MAS. No vamos a diferenciar. Pero ¿cuál es la posición del órgano electoral frente a la acción de amparo? ¿El Cabildo qué efectos va a tener? ¿El Congreso qué efectos ha tenido? Y están en suspenso mientras no se resuelva la acción de amparo. Entonces ahí el órgano electoral tendrá que analizar una cronología y dirá, bueno, estos partidos políticos tienen hasta esta fecha para adecuar, pero esta acción de amparo les va a perjudicar a los del MAS. ¿Y el Cabildo qué va a resolver? El Cabildo no va a resolver los estatutos del MAS, ni sus reglamentos. ¿Qué va a resolver el Cabildo? Si se va a beneficiar Arce, se va a perjudicar Evo Morales. Pero ¿cuál es el rol del órgano electoral? O sea, ¿qué hacemos con el órgano electoral? ¿Cuál va a ser el informe que va a emitir el órgano electoral? Del Congreso va a decir, no, yo voy a esperar nomás la acción de amparo, no podemos vertir opinión. Entonces, ¿cuál va a ser el informe con referencia al Cabildo? Yo considero que el órgano electoral tendría que decir, vamos a esperar la acción de amparo constitucional. Criterio ético. Pero aquí viene el problema, el plazo para que los partidos políticos adecúen sus estatutos. Desecho un desorden jurídico abismal, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Franklin Gutiérrez. Le toca ahora a don Carlos Bert dar su criterio acerca de este segundo punto del programa, el rol y retos del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, algo ya adelanté en mi análisis, pero no quiero complementar este análisis sin continuar un ratito el diálogo con Rodrigo. Celebro que haya modificado su afirmación inicial. La billetera, tú mismo lo has explicado cómo se ha agotado. La billetera está agotada. La billetera formal, la del Estado, ya no tiene plata Arce Catacora. La billetera es la informal,
Te voy a hacer un ejercicio muy rápido. 500.000 empleados públicos, digamos 300.000 empleados públicos, ¿no? Porque no todos aportan, en fin, y algunos son hasta de Evo Morales, ¿no? Solo a 10 bolivianos, es bastante más, ¿no? Solo a 10 bolivianos por mes. Son 3 millones de bolivianos. Ahí está la billetera. Pero es la ilegal, la informal, la delincuencial. Entonces, no es la billetera del Tesoro Público. No existe ya esa billetera, se nos agotó. Y celebro también que hayas corregido que no eres tú que le califica de galán a Evo Morales, sino que él se autocalifica. Ok, está aclarado entonces, porque si se quedaba con la fórmula original, billetera mata galán, le estabas reconociendo la condición de galán. Pero dejemos así. A ver, tomemos la afirmación esta que hacen varios analistas, yo mismo lo hice un par de veces, ¿no? El Tribunal Supremo no decide, se ha inmovilizado. Sí, claro, eso es evidente, pues, o sea, no es ninguna afirmación reveladora, ¿no? Eso lo estamos viendo. El problema es por qué el tribunal no está decidiendo. Y mi hipótesis categórica es clarísima. El tribunal se ha dividido, como se ha dividido el partido. Unos vocales están con la fracción de Arce y otros con la fracción de Evo Morales. Y ninguno de estos debe intentar siquiera, y voy a citar 2 nombres, debe intentar siquiera tratar de vender la imagen todavía de independencia, de imparcialidad. Oiga, el vocal Tahuichi ha salido a decir: me excuso porque me están ofendiendo, yo soy un profesional imparcial y me dicen que estoy parcializado. Oiga, señor Tahuichi, usted era asesor personal de Juan Ramón Quintana, el ministro de la presidencia de Evo Morales. No venga a hacerse al imparcial aquí. Usted ha sido nombrado por esa razón en el Tribunal Supremo Electoral y usted se ha excusado porque es una forma de quitarle votos al tribunal para impedir que decidan las cosas. Doña Dina Chuquimia, ¿alguien puede suponer que la señora Chuquimia es imparcial? La señora Dina Chuquimia no solo es militante y siempre lo ha sido del MAS, sino que ilegalmente está repitiendo mandato. La Constitución prohíbe ser reelegidos, ser designados otra vez vocales del Tribunal Supremo Electoral, y ella está por segunda vez. ¿Por qué lo está? Pues por su militancia. ¿Quién la ha nombrado? Evo Morales. Es la delegada presidencial. Entonces, por favor, no vengan a asumir la figura, la pinta de imparciales. Este órgano está totalmente cooptado por el MAS y se ha dividido como el partido lo ha hecho. Y por eso no están decidiendo. Y como la vocal Nelly Arista, que también se excusa, como la otra que no asiste, etcétera, etcétera, han optado por dejar sin quórum al órgano electoral, a la sala plena, para evitar las decisiones. Y nos han traído a este escenario complejo, complicado. ¿Qué van a hacer ahora ellos mismos con el amparo en curso? Y ojo, que el amparo les dé o no les dé la tutela, especialmente en el caso que no les dé la tutela, tienen que esperar que vaya a Sucre para la revisión, porque el Tribunal Constitucional puede revisar y darle la tutela. Entonces, no es una decisión inmediata. Se allana el camino si les da la tutela, porque se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el tribunal? Porque tiene 2 recursos de revisión. ¿Qué van a hacer? Su propio plazo
se está venciendo. Faltan ¿qué? Hoy sábado, ¿qué fecha hoy? 8, ¿no? 7. ¿Qué? Faltan 2 semanas, en el mejor de los casos. 2 semanas para que se venza el plazo que tienen las organizaciones políticas, los partidos, para adecuarse a la nueva normativa y designar a sus direcciones. ¿Qué van a hacer ahora? Tienen que esperar el fallo, todo lo que hemos hablado. Ese es el problema del Tribunal Supremo Electoral. Y se puso en evidencia. Se está desmoronando toda la institucionalidad y de paso, como lo dijeron varios, los momentos de crisis son de visibilidad, ¿no es cierto? Ahora estamos visibilizando, ¿por qué no se están motorizando las elecciones judiciales? Es el problema. El MAS se dividió y toda la justicia, incluida la justicia electoral, se ha dividido y está paralizado, y ambas fracciones están jugando a última carta en tal órgano judicial o en el órgano constitucional o en el electoral. Ambas fracciones están en eso. Mientras tanto, el país entero solo tenemos que presenciar y sentir la incertidumbre crecer, la amenaza avanzar. Esa es la explicación de por qué el Tribunal Supremo Electoral no ha tomado la decisión. Y la última interrogante: ¿qué hará pues el doctor Hassan Teufel, no? ¿Se habrá hecho cooptar por una de las 2 fracciones? ¿Por qué continúa ahí, no? ¿Qué hace? En fin, dejo las preguntas para la audiencia. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Bert. Rodrigo Paz, también en este segundo punto del programa. Hay una expresión que en el campo dicen, tomando las palabras de Carlos Bert, es cuando van al médico, ¿qué hará pues el doctor? Yo recuerdo, porque nosotros vivimos en el campo de Tarija y ¿qué ha pasado con tu hija? O si ha pasado algún incidente con algún vecino, ¿qué hará pues el doctor? ¿Qué dirá? Eso es parte de nuestra idiosincrasia. El Tribunal Supremo Electoral lo que nos tiene que garantizar que el 2025 no haya fraude. Pues hoy día ninguna institución, las encuestas vinculadas a encuestadoras serias, externas y algunas internas, pero sobre todo las externas, las que nos valoran, las que nos generan un valor institucional, cuál es el valor de nuestra justicia, cuál es el valor de nuestra democracia, en qué momento estamos, vinculados a Naciones Unidas, indican que, muy similares a las nacionales, que la gestión del gobierno, o sea, la institucionalidad del masismo, porque es la del masismo, o hay alguien que no sea masista que esté en el gobierno mayoritariamente, en todos los niveles, justicia, salud, educación, todos los niveles. 80% de la preocupación es corrupción, mala gestión, percepción internacional y nacional. 78% creen que el gobierno no resuelve la confrontación, empezando por ellos mismos. 78% también perciben un desastre vinculado a la justicia, o sea, la justicia hoy día está en sus peores momentos. Por eso, doctor, a veces cuando hablan de amparos y estas cosas, le digo, y usted es jurista y estoy seguro que está poniendo todo su aplomo en la explicación, pero la gente no cree. No cree, ya es como esa canción de Rocío Jurado que dice, se nos rompió el amor de tanto usarlo, ya le giraron tanto la pita que se ha roto la pita, la gente ya no cree en la justicia. No es que creyera mucho en el pasado, hay que ser honestos, pero ahora estamos en el peor momento. Y el tema del desempleo está casi en el 80%, la gente no cree que el gobierno y las instituciones del MAS estén resolviendo esto. Entonces se dan cuenta, está todo el 75% de la percepción popular negativo con respecto a corrupción, confrontación entre partes, justicia, desempleo. Entonces, si el Tribunal Supremo Electoral también está en bandos, como acaban de explicar, yo creo que los van a colgar no físicamente, sino ética, moral e institucional, porque el 2019 fue la fragilidad de una institución que no fue capaz de demostrar cuáles eran los resultados fehacientes y la gente salió a las calles.
Y ahí estábamos institucionalmente mejor. Quien estaba mal era el candidato a la presidencia por tercera vez, Evo Morales. Él estaba mal. Porque además la gente comentaba, oye, el 2015 hemos elegido al presidente y ganó. Arrasó Evo Morales. El 2016 nos está haciendo un referéndum. No, pues, nos está volviendo a preguntar que otra vez quiere ser presidente. Que cumpla pues sus 5 años. La gente tiene una lógica, pues tiene una madurez democrática. ¿Por qué al año después de haber votado me está pidiendo un referéndum el 2016? Oye, ayúdame pues a doblar la ley, a torcer la ley. Y la gente dijo no. Le dijo claramente no, con toda la institucionalidad, todos los medios de comunicación, todos los recursos. Y una billetera, ahora que hablábamos, propia y ajena, mucho más abultada, porque manejaba la billetera del partido y manejaba la billetera del Estado. Y no ganó, porque el pueblo tiene madurez democrática. Yo estoy convencido de eso. La gente tiene madurez democrática. Y esa madurez democrática le está diciendo, oye gobierno, 80% corrupción, 78% confrontación, 78% justicia, mal Estado, 77% de la gente cree que están gestionando mal el problema del empleo. Y para cómo viene el Tribunal Supremo Electoral culpable por no firmeza del 2019 para comportarse a la altura de un cuarto poder. Entonces la gente dice, oiga, si no tenemos bien las instituciones, el Estado no me atiende, porque el Estado solo se está encargando de agarrar toda la platita que puede agarrar, y no es poca, vamos a hablar en el tema del presupuesto, se está encargando solo para pagar sus empresas deficitarias, para pagar su Estado centralista. Al emprendedor, que es la otra economía, no le da un peso. A la familia, al papá y a la mamá que llegan a fin de mes, con su platita que pone la madre, el papá y los hijos, si sube el pollo, si sube la papa, ya no alcanzan, esa es la economía de la gente, de la familia. Entonces, esta gente sabe que el 25 tiene que votar, y no quieren que esto se adelante, porque son democráticamente maduros, y ahí viene el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué va a hacer el tribunal? Porque a mí no me sirve que en este debate, como boliviano, digamos, es que están divididos entre los masistas del Evo y los masistas del Arce. Porque si no los van a colgar como institución, no me refiero a un tema físico, los van a colgar como institución, y este país puede volver a arder el 2025 por culpa de unos señores que no asumen su rol, su disposición constitucional, cuando la gente no quiere conflicto, la gente es sensata, reitero, la gente es sensata, quiere cambiar las cosas con tranquilidad, quiere cambio con esperanza. Es un cambio con esperanza, porque no pierden la esperanza de su país. Muchos han tenido que emigrar a otras regiones, muchos han tenido que emigrar a otros países, pero siguen creyendo en la patria. Quieren un cambio con esperanza, y las instituciones en esta división entre estos dos bloques, entre estas dos castas, resulta que cada vez le confirman a esa gente sensata que se tienen que ir, pues. Se tienen que ir. Miren, yo les pongo un ejemplo personal. Hay cierta justicia que cree que a uno le van a meter miedo metiéndole procesos. Oiga, métanos a la cárcel a todos. Igual el sentimiento de la inmensa mayoría de la gente se va a movilizar. Y no va a ser con plata para movilizar en el Cabildo del Alto u otro tipo de razones que se puedan movilizar en Laucaseñe. No, la gente se va a movilizar, va a defender su derecho. Y doctor, yo le ruego a usted, vive en el sistema judicial. Hable con sus compañeros de carrera. La justicia está ahorcando cada vez más al ciudadano, porque ya, yo entiendo, a un político lo correteamos, a ver si se ordena y, por último, no habla tanta cosa, porque hay varios políticos que se ordenan con la aplicación de la justicia encima. Bueno, a este servidor público no lo van a ordenar, pero a muchos otros bolivianos que no están en la política o no son ricos para pagar a algún sistema, porque yo entiendo que hay jueces y fiscales buenos, como hay jueces y fiscales malos, como todo en la vida. Hay buenos médicos, hay malos médicos. Hay buenos profesionales en XZ carrera, hay malos. Pero usted está en ese medio y usted tiene un peso. Usted es reconocido por su conocimiento constitucional. Yo creo que tienen que ir haciendo una reflexión interna. La gente está agobiada, agotada, todo exponiendo, amoñando, con coima. No puedes. Y nosotros estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral. Si el tribunal, y esto es para los bolivianos y para nosotros también, no se ordena y se olvida de sus afiliaciones, que parece que cuesta, va a ser como los de, y con esto culmino, los diputados y senadores de ahora, indistintamente la fuerza política, ya sea Comunidad Ciudadana, ya sea Creemos, ya sea el MAS de las dos bandas.
en la próxima elección los van a despachar a todos. Porque Arce van a necesitar gente nueva, Evo van a necesitar gente nueva, y supongo que Mesa o Camacho o el que venga van a necesitar gente nueva. Lo mismo van a hacer con la justicia, lo mismo van a hacer con el Tribunal Supremo Electoral, los van a despachar y van a cumplir una función triste en la vida de la historia institucional de este país por no asumir su rol. Yo lo digo esto, que conste en el Senado, a mis compañeros de diferentes partidos. Oiga, nos quedan 2 años y medio. ¿Qué vamos a dejar? ¿O vamos a acabar nuestro ciclo y va a venir el jefe y nos va a barrer a todos y generacionalmente no le vamos a dejar alguna marca, alguna señal de cambio, transformación al país? Lo mismo le va a pasar al Tribunal Supremo Electoral. Gracias por tus servicios a Evo, gracias por tus servicios al Arce, pero no gracias por los servicios a la patria. Y te vas, porque el pueblo los va a sacar si no respetan y no generan una transparencia en la próxima elección, que no haya fraude, porque como están las instituciones, ni las Fuerzas Armadas, menos la policía, menos el sistema judicial, menos el Parlamento, menos el Ejecutivo. Hoy día no hay instituciones que puedan preservar un momento de crisis en nuestro Estado, en nuestra patria. Y quien va a ser el detonante de ese momento de crisis, con la responsabilidad que bien indicaba el doctor, va a ser el Tribunal Supremo Electoral. La justicia ya sabemos cómo funciona. El Ejecutivo ya sabemos, la gente ya sabe cómo funciona el Parlamento, pero el Tribunal Supremo Electoral tiene el mayor valor hoy día para determinar, no hoy, en los siguientes 2 años, cómo será el voto, el respeto del mismo y el cambio de dirección que necesita este país. Muy bien, muchas gracias. Les damos a nuestros invitados. Brevemente, simplemente por cuestiones de tiempo también, quizá alguna duda haya quedado, alguna puntualización para ir completando las ideas en este segundo punto. Brevemente, pocos minutos, don Franklin Gutiérrez. Bueno, a ver, yo quiero retomar el tema al problema que está atravesando como consecuencia de la acción de amparo. La acción de amparo en el Congreso del MAS, esta acción se ha suspendido, y el efecto de esta acción de amparo, ¿en qué queda frente al tema del Cabildo? Porque es un solo partido, y eso no lo estamos analizando. Sí. Esa acción de amparo tendría que también, como medida cautelar, suspender el Cabildo. Esa es una pregunta, porque el problema es de un solo partido. O sea, lo que estamos tratando es solamente del MAS, el partido más grande de Bolivia, y que está ocasionando tantos conflictos hasta en la vida de la administración pública, en todo ya. Le pasa algo al MAS, ya es problema hasta de discusión en un hogar. ¿No es cierto? Unos son masistas, otros son evistas, otros son narcisistas, bueno. Pero el problema es que hay que discutir es, si bien es distinto el Cabildo al Congreso, sin embargo, no será necesario también, mejor dicho, suspender el Cabildo hasta no saber el resultado de la acción de amparo. Eso para evitar conflictos internos dentro del MAS. Porque si la acción de amparo dice vuelva a foja cero, se vuelve a convocar, ¿cuál va a ser la posición del órgano electoral en ese momento? Por ser vinculante esa resolución de cumplimiento obligatorio, se va a tener que cumplir. Pero ¿cuál va a ser la posición política interna y administrativa del órgano electoral? Y reitero, ¿por qué no es tercero interesado el órgano electoral? O sea, me parece a mí una situación muy delicada con referencia a la posición del órgano electoral frente a un Congreso y frente a un Cabildo. Otra pregunta, ¿será que el órgano electoral pueda tener competencia de decirle al MAS suspenda también el Cabildo mientras no se resuelva la acción de amparo? ¿Ve? Porque se trata de un partido que, a ver, es una familia dividida. A la mitad de la familia le han dicho no, has hecho malas cosas, tan nulo.
hay una acción de amparo, paraliza tus actos. A la otra mitad de la familia le dicen, anda nomás, haz tu cabildo vos, haz lo que quieras. O sea, ¿cuál es la posición del órgano electoral? O sea, por eso yo decía, tenemos un tribunal electoral muy pasivo, muy pasivo. Y yo creo que, como Charlie dijo, bueno, están divididos. Unos son narcistas, un poco más, y los otros son evistas. Y el mundo de Bolivia gira en torno a lo que le suceda al MAS. Y acá no hay oposición, no hay otros partidos políticos, no hay nada. O sea, todo es el MAS. Bolivia es el MAS. El MAS es Bolivia. Y vivimos así. ¿Ve? Todo lo que pasa en el MAS le afecta a Bolivia. Bueno, es lo que podría yo complementar, ¿no? Muy bien, gracias, doctor Franklin Gutiérrez. Para ir cerrando este segundo punto también, doctor Carlos Berta. Sí, un comentario rápido y más bien entrar al último punto para ganar tiempo, porque el tercer tema suele quedarse en el tintero. A ver, creo que es necesario aclarar las preguntas que nos plantea Franklin, ¿no? ¿El amparo debería suspender también el cabildo? Bueno, teóricamente, no sé, conceptualmente, debiera ser así, es posible pensar eso, pero la línea de tiempo no ha operado de ese modo, pues. A ver, cuando plantearon el amparo no existía cabildo, por lo tanto no podían plantear en el memorial del amparo nada sobre el inexistente cabildo. Quizás debieron hacerlo sobre el Tribunal Supremo Electoral como tercero interesado, pero bueno, los abogados que hicieron el recurso, como habrán visto el tema, ¿no? Ahí los colegas también tienen sus bemoles. Lo cierto es que cuando plantearon el amparo no había cabildo. Hoy el cabildo es el 17 y el amparo el 23. Entonces ya está desfasado. Solamente los organizadores del cabildo tendrán que analizar la conveniencia de suspender o no el cabildo, ¿no? Ante la incertidumbre, me permito suponer que no van a postergar, porque lo peor para ellos sería que suspendan y que el 23 no les den la tutela en Santa Cruz, se acabó todo. Entonces, yo en su lugar haría el cabildo. Creo que es la mejor vía. Pero bueno, vamos al tema 3. Presupuesto legislativo. Luego planteamos eso en el orden de participación. Okay. Para cerrar, si tiene algún apunte, senador Rodrigo, pasa en este segundo punto, luego vamos al tercero. Sí, es que hizo una afirmación el doctor Bolivia es el MAS y el MAS es Bolivia. Bueno, yo también soy Bolivia y no soy del MAS. Y seguramente, como dijo, tal vez en su familia tenga usted allegados que no son masistas. No, así analizan, dije. Perdón, pero entonces, sí. Bueno, me reafirmo en la posición, entonces no en tanto a lo que usted dijo. O sea, yo también soy Bolivia y no soy del MAS. Ahora, respeto a aquellos bolivianos que son del MAS y me gustaría poder que esa valoración que hay de la gestión de gobierno de 78% provoca confrontación, se vuelva pues un otro sentido de confianza, credibilidad. La gente está buscando expectativas positivas, la gente quiere confiar y las señales son más bien, si el núcleo duro, eso sí, como dijo bien doctor, del masismo genera desconfianza entre ellos, hay yo le diré que por mucho menos de las cosas que se han dicho, o sea, se han dicho de todo. Yo tengo un caso que ha salido un señor a una plaza, ha hecho una declaración, se ha desaparecido el señor, y con eso me abrieron un caso. Con todo lo que se han dicho de narcotráfico, corrupción, solo lo que le ha dicho el Evo ahora Morales al de la Central Obrera de que recibió $80,000, a mí ya me hubieran colgado, pateadura pública en la plaza principal de Tarija. O sea, estas son las contradicciones como estas que la gente dice, oiga, si yo quiero confiar en mi Estado, quiero confiar en mi presidente, hay que armar credibilidad, hay que armar expectativas positivas, como le digo. La gente quiere confiar,
quiere conciliar entre regiones, pero pareciera que esto es adrede, o sea, con un país dividido ganan estos dos grupos. O sea, y a mí me parece doloroso, me parece muy doloroso para el pueblo y la gente y la familia boliviana que estos dos intereses hoy día puntuales de organización estén generando una división en la familia boliviana. Me parece un despropósito que al final no va a triunfar, como todo lo que ocurrió en la historia de Bolivia. No va a triunfar. Los bolivianos se reorganizan, son más fuertes que las instituciones. Bolivia es más fuerte que sus problemas, y sus problemas ahora somos nosotros, porque Bolivia nunca como patria nos abandona. Es el momento de no abandonar la patria. ¿Y cómo la abandonas? Generando estos conflictos, no entendiendo el propósito central. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con usted. El MAS hoy día es la organización política más grande de Bolivia. El que no la entienda no está entendiendo la realidad. Pero los más grandes están destrozando de la forma más grande la patria. Y eso nos tiene que reflexionar al resto de los bolivianos y bolivianas para asumir una decisión. Le tenemos que pedir a estos tipos que están gobernando, oiga, ordénense. Es mi familia con la que están jugando, es con mi ciudad, mi barrio, mi provincia. Ordénense porque nos están haciendo daño en la economía, en la salud, en la educación. Esta ruptura, este sentir podrido toda la institucionalidad nos está haciendo daño a los bolivianos y a las bolivianas. Entonces mi mensaje sería ese, porque especialmente al Tribunal Supremo Electoral, no cumple, los van a colgar institucionalmente, me refiero, no físicamente. Institucionalmente los van a colgar. Y ahí el Evo no va a llamar al, ¿cómo está Tawichi? Oye, ¿cómo estás, papito? No, lo colgaron. O el otro va a llamar al Arce a alguno de los suyos. Los van a sacar. Y eso va a ser la historia de estos funcionarios públicos, como la que puede ser en el Parlamento si estos 2 años no cerramos una serie de compromisos o aciertos para con el país. No estoy hablando solo de ellos, estoy hablando de todas las instituciones en general, o lo de la justicia. Entonces, realmente hay que pensar claramente ese cambio con esperanza que habla la gente, porque hoy día el fracaso de gestión está evidente, y la mayor señal de este fracaso es la división del partido de gobierno. Bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paso. Nos vamos ahora sí rápidamente al tercer punto de diálogo en Panamericana. Por el tiempo, vamos a darle alguitos, 5 o 6 minutos, por favor, por participación, para hablar de este tema. Presupuesto legislativo, proximidad del cierre de la gestión 2022-2023. Doctor Franklin Gutiérrez. A ver, quiero empezar por lo último que dijo Rodrigo, la crisis de gestión. Un Estado tiene ingresos y tiene egresos. Estaba revisando los medios y la ley de presupuesto fue aprobada en la Cámara de Diputados y pasa del Senado. Uno entra al sistema y revisa datos y dice un crecimiento de 4.86% para el 2023. Crecimiento, 4.86%. La pregunta es, ¿crisis de Estado? ¿Crisis presupuestaria? Cuando nos dicen crecimiento 4.86%. En los datos se dice que hay 582 entidades públicas en Bolivia, de las cuales 180 habrían solicitado modificación a su presupuesto. Estas 108 entidades públicas que piden modificación, ¿son entidades estratégicas? ¿No las son? ¿Habrá que ampliarles el presupuesto o no? ¿Por qué no hablar de una ampliación de presupuesto para las 582? O tal vez las 108 solamente son las que trabajan y las demás no. ¿O habrá que discriminar? Bueno, ahí ya ingresamos a políticas públicas. El presupuesto general del Estado, de acuerdo a estos datos del 2023, se dice que hay una inversión pública de 4.6 millones de dólares. 4 mil millones. Para el sector productivo, 1.671.000. 1.671. Para el sector social, 1.024.
Para la infraestructura, 952. Sector multisectorial, 352. Todo esto suma un crecimiento del 4.86% para el 2023. Bien, esto es lo que habla en números. Cuando yo reviso la cantidad de entidades públicas y constato el modelo productivo comunitario que establece la Constitución y de la que el presidente Arce se agarra y dice, este es mi modelo y este es el que ha dado crecimiento y estabilidad, sobre todo a la economía de Bolivia. Es por eso que usted tiene dinero y le alcanza para su canasta. Otros dirán, no me alcanza para nada. Mi billetera está vacía, mi sueldo apenas llega a los 15 días y ya no tengo más dinero. Este crecimiento del 4.86 solamente refleja al aparato estatal. ¿O no? No. Es general. Es general. Entonces, cuando yo escucho, digamos, y decimos, bueno, estamos en una crisis económica terrible, nos estamos yendo a pique, y yo leo y digo, veo el presupuesto que se quiere aprobar de incremento, digo, ¿hay dinero para incrementar o no hay dinero para incrementar? ¿Y de dónde sale el dinero? Porque acá han dicho que ya no hay plata, ¿no? Ya no hay dinero, han dicho. Entonces, ¿de dónde vamos a incrementar? ¿Quién nos va a prestar el dinero para incrementar? Los diputados se habrán hecho esa pregunta, se habrán cuestionado y habrán dicho, bueno, no, ya no hay dinero. Ya no hay, ya no estamos en las épocas de bonanza del gas. ¿Y por qué están aprobando una ley de incremento entonces para el presupuesto del Estado? O sea, ¿en qué estamos pensando? Entonces, aquí surge un debate entre lo que dicen los que no hay dinero y los que dicen no estamos administrando bien, hay dinero. Entonces yo me pongo en una posición, yo no soy funcionario público ni soy servidor, no soy economista, pero con Charlie en el doctorado hemos llevado Derecho Económico, o sea, doctorado de Derecho Constitucional, tenemos una idea. Tal vez Charlie tiene más por su experiencia política. Pero yo considero de que acá al pueblo hay que hablarle claro. El Estado dice, el gobierno dice que hay un crecimiento de 4.86 y otros dicen no hay dinero. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo demuestra ese crecimiento el gobierno? ¿Y cómo demuestran lo contrario los que se oponen? Entonces, esos dos discursos es el que se vende al país, a la población. Bueno, y la población escuchará. La población lo que ve es su billetera nada más. Lo que ve la señora que va al mercado es si le alcanza o no para comer, ¿no es cierto? Eso es. Gracias, doctor Franklin Gutiérrez. Doctor Carlos Bert, en este último punto, adelante. La pregunta 3 o el tema 3 es el presupuesto legislativo. Lo que Franklin ha analizado es el presupuesto general y para eso necesitaríamos un poquito más de tiempo, pero no quiero tampoco dejar la interrogante que él ha abierto sin una pauta, una línea de solución. A ver, el Tesoro General de Bolivia tiene un déficit estructural. Ya este año se van a cumplir 10 años de déficit, es decir, gastan más de lo que tienen. Eso es el déficit. Con un promedio de 3.000 millones de dólares anuales. Si este año se repite esta cifra, en los últimos 10 años el Tesoro General ha gastado 30.000 millones de dólares más de lo que disponía. Y esa es una de las causas de la dura crisis que hoy estamos atravesando. Entonces, la pregunta que te haces está ahí.
por su modelo, por su concepción, por demagogia, porque tienen que mostrar gestión, etcétera, etcétera, han estado ejecutando, gastando más de lo que tenían y financiaban con deuda externa. Y la deuda externa se nos ha ido por los cielos. No voy a entrar al análisis del presupuesto general y vuelvo al presupuesto legislativo. A ver. Pero ¿acaso existe presupuesto legislativo? Ay, pues el presupuesto el presupuesto es muy limitado esto. El presupuesto de la Asamblea Legislativa, dentro del presupuesto general, ¿no? El presupuesto de la Asamblea Legislativa. A ver, miren, comencemos con lo siguiente. Lo que ha ocasionado polémica es que el presidente de diputados, cuando aprobaron en la Cámara Baja el proyecto de presupuesto de 2024, se lanzó campante una afirmación, ¿no? Y dijo, bueno, estamos pidiendo 20 millones adicionales para el legislativo y no nos avergonzamos de eso. Dijo así, en un tono desafiante. Bueno, yo le voy a decir ahora de qué sí debe avergonzarse, pero señalemos primero que cuantifiquemos ese incremento. El presupuesto aprobado para el legislativo de 2023 fue de 259 millones de bolivianos. No conozco exactamente los ajustes porque siempre en la segunda mitad de año vienen ajustes. Solo puedo moverme con el dato inicial, 259 millones. Para 2024 le han añadido 20 millones. ¿Qué significa 20 millones sobre los 259 millones? 7,7%. Eso es lo que pide el legislativo. ¿Para qué? Incremento de personal, para compra de movilidades, dice que van a comprar 7 movilidades, en un momento, como señala Franklin, y lo estamos repitiendo nosotros, en un momento de graves debilidades del Tesoro General, de limitaciones. Es esto lo inexplicable. Y el presidente dice, no me avergüenzo de esto. Hay una sola cosa que creo que está justificada en este incremento. Están pidiendo algo así como 1.100.000 para una auditoría a todo el proyecto de construcción del edificio del legislativo. Este edificio ha costado alrededor de los 500 millones de bolivianos, es decir, aproximadamente 80, 90 millones de dólares. Es una locura lo que ha costado, como 70 millones de dólares. ¿Y cuál era el problema? Rodrigo se va a acordar porque también fue diputado. Los diputados no tienen oficinas y en el edificio anterior no teníamos oficinas. La mayoría éramos diputados de pasillo. Bueno, se han tirado la friolera de casi 80 millones de dólares y los 130 diputados continúan sin oficinas. Y el edificio tiene 44,000 metros cuadrados edificados. Oiga, ese millón que están pidiendo para hacer una auditoría a ese edificio, creo que sí está justificado. Es un escándalo eso, ¿no? Y cuando uno va y dice, caramba, diputados de pasillo, bueno, pasillos lujosos y amplios, pero pasillos al fin, ¿no? Bien, pero, a ver, ¿de qué tiene que estar avergonzado el presidente de diputados? Y el presidente del Senado, y el vicepresidente, porque es el presidente del legislativo ahora, no es presidente nato, como dicen. La Constitución lo declara presidente del legislativo, ni nato ni nada, el presidente, punto. David Choquehuanca es el presidente del legislativo, el vicepresidente del ejecutivo.
El periodo legislativo comenzó el 8 de... Pero tengo el dato. Noviembre. El 8 de noviembre. Y se cierra, naturalmente, digamos, a fin de octubre y las preparatorias, principios de noviembre de este año. O sea, un mes más, no les queda más tiempo. Me he preguntado cuántas leyes han aprobado. Y he hecho rápida investigación hoy en la mañana y he encontrado que han aprobado solamente 39 leyes desde noviembre, principios de noviembre de 2022 hasta la fecha. Solamente 39 leyes. De estas 39 leyes, escúchenme bien, esto para la audiencia, 11 leyes han aprobado créditos de diferentes fuentes, Banco Mundial, BID, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué monto? 1.335 millones de dólares y 200 millones de euros. O sea, en estos 11 meses han endeudado a Bolivia con alrededor de 1.600 millones de dólares adicionales. De eso debe avergonzarse este presidente y todos los que conducen el legislativo. ¿Cómo es posible que hayan hecho esto? Además han aprobado la ley del oro, con la que nos dio el dato ya Rodrigo, han vendido 17 toneladas de oro y han comprado 600 kilos. Han conseguido por esa vía poco menos de 1.100 millones de dólares para tapar los tremendos huecos que existen hoy en las finanzas públicas y continúan haciendo crecer el presupuesto. Muy bien. Esta es la situación, de esto deben avergonzarse quienes han estado conduciendo y han estado en esta lucha, en este proceso legislativo, y es realmente inaceptable, ¿no? Muy bien, gracias, doctor Carlos Ver. Para finalizar, Rodrigo Paz. Rápidamente, bueno, ya Carlos ha dado detalles al respecto. Ahora hay 1.000 millones de dólares, porque no hay esa liquidez en el Estado central, y no los puede sacar de los 24.500 millones de los jubilados ni los aportantes, que sí se han sacado de crédito. Y por ejemplo, yo he votado a favor para el agua, la sequía, y el gobierno no ha ejecutado. Porque claro, hay que diferenciar para qué va cada crédito, ¿no? Hay créditos que van para justamente sequía, agua, y lo extraño es que se aprueba a tiempo y no se aplica esa plata para resolver los problemas de sequía en el país. Pero quisiera ir más al tema, porque yo, la verdad que pensé que era el tema presupuesto nacional, hubo una confusión ahí. El gobierno ha dicho, si mal no recuerdo, no por corregirlo al doctor, 4.3 de crecimiento. Después creo que ha dado una cifra de 3.7, pero el Banco Mundial hoy día, que hace unos meses atrás había dado crecimiento de Bolivia 2.8, ese era a mitad de año, ayer o hoy día ha puesto 1.5. El Banco Mundial. El gobierno dijo 4.7. O 4.7, de ahí fue bajando, pero el Banco Mundial, que es una instancia que no debemos confiar en él si no creemos, pero es a la que recurrimos junto al Fondo Monetario y a otras instituciones a pedir crédito, son los que valoran cómo va tu crecimiento. E informarle a la población, que me desmienta el Ministerio del Área, que este año, de todos los créditos que tenían que entrar recursos, solo han entrado 264 millones de dólares por el BID y 30 millones de crédito chino. Las instituciones externas no están creyendo en nuestras cifras. Por eso no están desembolsando todos los recursos que deberían desembolsar. Parte de la inversión, doctor, y a la población que usted indicó de 4.000 millones de dólares, inversión pública, más del 45% viene con crédito del exterior, con colocación de bonos soberanos. No hemos colocado bonos. Nadie quiere comprar los bonos de Bolivia. No es un Estado creíble. Y nadie nos está prestando plata para ese 45% de la inversión pública. O sea, solo hemos tenido lo que hemos aportado nosotros, y de los 4.000 millones de dólares, que no hemos puesto toda la platita que le correspondía al sector boliviano, 45% venía de plata del exterior, que supuestamente íbamos a captar del exterior. No hay tal. Entonces, esa inversión pública no se ha dado. Por eso el Banco Mundial también indica, oiga, de 4 o 3 que decía el gobierno, yo ahora, a meses de cerrar la gestión,
le estoy dando 1.5 de crecimiento. ¿Le podemos creer o no? Ya veremos cómo acaba. Termino porque soy el de menos tiempo ahora. Yo le voy a explicar, le doy una línea rápida de por qué hay flujo en la economía. No es el Estado. 3.000 millones el año pasado del oro, que solo pagó en impuestos 63 millones de dólares. Estamos hablando en dólares. 2.500 millones se calcula del narcotráfico, 2.000 millones se calcula del contrabando. En total usted tiene un paquete de 7.500 millones que fluye en el sistema. Y el Estado inyecta otros 6.500 millones de dólares a través de empleos, a través de diferentes formas de manejo del gasto corriente o las posibles inversiones. Ahí tiene usted un paquete de 13 a 14.000 millones de dólares que fluye en la economía. Eso fluye. Y esa liquidez en su mayoría va al 80% de la informalidad del país. Porque no se olvide que lo formal en el país es 20%, lo informal es 80%. El Estado ha constituido 76 empresas nacionales, salvo ENDE y Entel, todas las demás no dan utilidades. Y quieren generar 130 empresas más. Y le pongo un ejemplo y concluyo. BOA. El otro día discutíamos el tema BOA. Yo le agradezco a todos los funcionarios de BOA porque siempre me han tratado bien. Yo no me puedo quejar del trato de la gente de BOA. Pero BOA, cuando el Estado protege a la línea aérea nacional, que cada vez está más cara, resulta que saca del mercado Amazonas. Detrás de Amazonas, BOA genera empleo, evidente, pero Amazonas también generaba 430 familias vinculadas al grupo Amazonas. O sea, al cerrar Amazonas y darle prioridad a BOA, resulta que estás desempleando gente, empleas por un lado gente, pero desempleas por el otro. Entonces, eso no funciona, y creo que la obsesión del presidente de solo inversión de Estado, sin generarle a los emprendedores, que es otra economía, y sin generar a la gente, pues la economía a la gente, pues no creo que sea correcto. Culmino. Los 5.421 millones que se han hecho del modificatorio, yo he sido alcalde. Cuando llegas a octubre, ya no ejecutas, porque te están cerrando tu ejecución presupuestaria y estás cerrando la nueva ejecución. Entonces, lo que ha agarrado el gobierno es sacar de caja y banco la platita de algunas instituciones que la va a gastar en ellos, en el centralismo. No van a repartir, van a ser muy pocos municipios que, aunque le mandes la plata al municipio, va a poder ejecutar porque ya se cierra el sistema de ejecución presupuestaria. Así funciona en Bolivia. A partir de octubre ya va cerrando, noviembre y diciembre nada se ejecuta. Tienes que empezar para el próximo año. Entonces, el gobierno que ha hecho vivo, ha agarrado eso que estaba en caja y banco de las instituciones, ha dicho, oiga, tenemos que darle platita para que acaben sus proyectos. No van a poder acabar, pero ¿quién se queda con esa plata? El gobierno central, porque tiene un déficit, tiene que cubrir hasta fin de año. Muy bien. Ya, un hito más. Esto por un tema ya personal. Yo quiero agradecer a Panamericana, pero también quiero mandarle un mensaje, perdón que me aproveche de esta manera, a mi familia. El domingo 8 es aniversario de la muerte de mi tío Néstor Paz Zamora. Murió en Teoponte, en una visión que él tenía de desentrancar la historia. Yo creo, y estas son palabras ya de mi abuelo, Néstor Paz Galarza, héroe de la Guerra del Chaco, que Bolivia es la patria que nunca nos abandona. Tenemos que darle una mano a Bolivia, tenemos que darle una mano a la patria. Y eso es consensuando, eso es buscando ese cambio con esperanza que la gente está buscando. Hay que darle esperanza al país para salir adelante. Perfectamente, muchas gracias. De esa manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros invitados especiales de este fin de semana, al abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez, también al investigador, también abogado Carlos Bert, y al senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira. A nombre de la dirección de Panamericana y la planta ejecutiva, además de quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.